Perlas del libro de Oseas. El propósito de un juicio es determinar la culpabilidad o la inocencia del acusado. Dios está en juicio contra su pueblo. Está mostrando por qué razones Israel y posteriormente Judá serán condenados al exilio. Buen día. Damos gracias a Dios por permitirnos ingresar a meditar en las perlas del capítulo 5 de Oseas. ¿Qué perlas encontramos en este capítulo? Que trata acerca del castigo de la apostasía de Israel. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Lazo y red. En lugar de ser una luz, en lugar de conducir a las personas hacia Dios, los líderes religiosos se habían convertido en lazo y red. ¿Cuánta gente está siendo llevada hacia la perdición, hacia la muerte, hacia la condenación por líderes que se han convertido en lazo y red? Dios está llamando directamente a quienes son responsables de guiar a su pueblo. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos. La exhortación es para las diferentes clases de personas del reino del norte de Israel. Sacerdotes, ciudadanos, miembros de la familia real, en el dominio divino de los requisitos morales y espirituales, todos son iguales y libres para obedecer o desobedecer la divina ley de justicia. No se hace acepción de personas. Todos están en el mismo nivel y serán juzgados por la misma norma, con una diferencia. A mayor luz, mayor responsabilidad. Grandes privilegios, grandes responsabilidades. Y haciendo víctimas, han bajado hasta lo profundo. Por tanto, castigaré a todos ellos. En la versión Jerusalén dice, han ahondado la fosa de la perversión. Se han ido volviendo cada vez más impíos, cada vez más obstinados, cada vez más desenfrenados. Es como cuando una persona empieza a caer y caer y caer y no hay cuándo toque fondo. Han bajado hasta lo profundo. Hemos visto en el libro de Ezequiel, en el libro de Jeremías, donde Dios dice, se han vuelto más pecadores que los mismos pueblos paganos. Y aquí es donde entra lo que posteriormente vamos a ver en el versículo 4. El espíritu de fornicación o de prostitución, como dice otra traducción, se apoderó de las personas. Han caído hasta lo más hondo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Las consecuencias del pecado. ¿Cuál es la consecuencia más terrible? La muerte. No permitas que el pecado te envuelva. No permitas que el pecado te absorba. Porque al principio, cuando uno comete un pecado, duele, uno se siente mal. Pero después, si uno continúa, empieza a disfrutar, empieza a justificar, hasta que llega un momento en que considera que el pecado ya no es pecado. Cuidado. Yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. ¿Qué dice Jesús en Juan 10?
Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Jesús dijo que no cae un cabello de las personas que sean desconocidas, ignoradas por Dios. Dios nos conoce perfectamente, sabe quiénes somos, sabe dónde vivimos, sabe qué pensamos, sabe de nuestros miedos, de nuestros temores, sabe de nuestros planes, de nuestros proyectos, de nuestras alegrías, tristezas. Él nos conoce completamente. Recuerda esa perla. Tenlo muy presente. Efraín. Recuerden que en ocasiones a todo el reino del norte, a Israel, se le da ese nombre. ¿Por qué? Porque Efraín había llegado a ser una tribu muy grande y muy poderosa. No piensan en convertirse en su Dios. No les permiten sus obras volver a Dios, dice la versión Jerusalén. Porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Como vimos en nuestro estudio de ayer, conocer a Jehová es tener una intimidad con el Señor, una relación estrecha con Dios. ¿Y cuál es el problema aquí? ¿Por qué es que las personas no pueden volver a Dios, no piensan en convertirse a su Dios? Porque el espíritu de fornicación los ha embargado, los ha tomado. En la versión Palabra de Dios para Todos dice un fuerte impulso a prostituirse. Un fuerte impulso. En la Nueva Versión Internacional dice la tendencia a prostituirse. Miren, se está hablando de temas espirituales y Dios, a lo largo de toda la Biblia, toma esa imagen del matrimonio, de la relación de pareja, de las relaciones íntimas, para ilustrarnos en qué consiste la relación que debemos tener con Él. Un espíritu de fornicación, un deseo fuerte, un deseo inquebrantable, irrefrenable de pecar. La gente se acostumbra a pecar y empieza a considerar que eso es normal. Normalizan el pecado, como se ha normalizado la mentira. Para muchos no mentir hoy en día ya es raro. ¿Por qué? Porque dicen, ¿quién no miente? Un espíritu de fornicación. Este pueblo había caído tan profundo en la transgresión que les resultaba imposible convertirse o arrepentirse como nación. ¿Cuán claramente señala esto el poder del hábito en la vida humana? Podemos leer Jeremías 13:23, segunda de Pedro 2:12 al 14. Las acciones de la gente indicaban que se habían corrompido tanto en la parte interior como externamente. Por lo tanto, no podían ser alcanzados por el Espíritu Santo. Nuestra inclinación normal es hacia el pecado. Pero allí es donde necesitamos el poder del Espíritu Santo. Allí es donde necesitamos a Dios en nuestra vida. Por eso es que Dios siempre llama. Dios siempre invita. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. ¿Qué es la soberbia? ¿No? Sentirnos más de lo que somos, sentirnos superiores, sentirnos que nosotros y no otro. La soberbia, el orgullo, la autosuficiencia son terribles porque hacen creer a la persona que no necesitan de Dios. Yo lo puedo todo, yo lo sé todo, lo tengo todo, no necesito de Dios. Dios debe formar parte de nuestra vida y debe ser lo más importante. Pero a Israel lo había embargado la soberbia, llegó a creer que no necesitaba de Dios.
Israel y Efraín tropezarán en su pecado. Tropezar, caer. El peso del mensaje del profeta se dirigía contra Israel, pero también incluía a Judá, que estaba siguiendo los mismos pasos. Y Ezequiel dice que incluso llegó a ser más pecadora que su hermana, cuando habla de Jerusalén y Samaria, Ahola y Aholiba. ¿Recuerdan? Y Judá tropezará también con ellos. Había como una especie de competencia: quién peca más, quién se aleja más de Dios. Aprendamos de esta lección. No permitas que el pecado tome el control de tu vida, porque si el pecado toma el control de tu vida, vas a llegar a normalizar el pecado. Va a llegar un momento en que consideres que el pecado ya no es pecado. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán. Se apartó de ellos. Da la impresión como que Dios está enojado y se ha ido lejos. Pero como dice el Salmo, ¿a dónde podemos ir de la presencia de Dios? Si vamos arriba, está allí. Si vamos abajo, está allí. Si vamos a lo profundo, está allí. Si vamos al extremo, está allí. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué es lo que dice aquí? Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová. O sea, simplemente les gustan las formas. Quieren ofrecer su sacrificio, quieren ofrecer su ofrenda, pero no quieren entregar el corazón. Eso es trágico. Eso es fatal. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Jeremías? ¿Recuerdan? Jeremías dice: me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón. Ese pasaje no lo pierda de vista. Entonces, aquí, ¿qué está diciendo Dios? Está hablando de un pueblo que solo se conforma con las formas. Ofrezco mi sacrificio, ofrezco mis diezmos, mis ofrendas, pero no quiero entregarle mi corazón. Pero en Jeremías 29:13 dice: ustedes me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón. Solo si buscas a Dios de todo corazón lo hallarás. No te conformes con las formas, no te conformes con los programas, no apacigues tu conciencia participando solo de programas. Necesitas buscar a Dios de todo corazón. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. En el capítulo 2, versículo 4, Oseas habla acerca también de los hijos extraños. Lamentablemente, la mayoría de los hijos siguen los pasos de los padres. La mayoría, no todos. Pero la gran mayoría son arrastrados. En otra versión dice: han engendrado hijos que ya no son mi pueblo. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a la idolatría, se acostumbraron a la lascivia, se acostumbraron a las formas de culto de los ídolos, de los paganos. Ya no son más parte del pueblo de Dios. ¿Y cuál es la perla aquí? ¿De qué forma vas influyendo en tus hijos? Hay países en los cuales el Estado quiere tomar el control de la educación de los hijos. Con esto de buscar la igualdad, con esto de buscar supuestamente los derechos, respetar los derechos de cada uno, están queriendo tomar el control de los hijos. Ellos quieren educarlos. ¿Y en base a qué? En base a su ideología. No hay que perder aquí. No descuidemos nuestra misión de guiar, de encaminar, de sembrar principios de vida, el temor de Dios en el corazón de nuestros hijos. Hijos extraños. Nuestros hijos no deben ser extraños para el Señor. Tocad bocina en Gabad, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betabén, tiembla, oh Benjamín.
Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Que se suene, ¿no? Que suenen las trompetas, que se den a conocer que viene el juicio, que viene el juicio. Es lo mismo que nos dice el mensaje del primer ángel. Hay que anunciar a todos que viene el juicio y por lo tanto la gente debe buscar que adorar a Dios. Efraín será asolado. Un horror. Lo que causa horror en el día del reproche es cuando Dios reprueba el pecado mediante un castigo. Las tribus de Israel, en las tribus de Israel hice conocer la verdad. ¿Cuántas veces Dios mandó sus profetas para hacerles ver sus pecados, para expresarles su invitación de que vuelvan a esa relación de pacto, Dios su Dios y ellos su pueblo, pero no quisieron. Rechazaron la verdad. ¿Cuántas veces les habló acerca de los ídolos que tienen manos pero no pueden mover las manos, que tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven? ¿Cuántas veces les dio sus verdades? ¿Cuántas veces les invitó al arrepentimiento pero no quisieron? Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Los príncipes, los gobernadores de Judá, dominados completamente por el desprecio temerario y egoísta de los derechos de otros, no vacilaron en cometer faltas tales como la de quitar esos hitos, los linderos. No respetaban la propiedad ajena. Abusaban del poder que tenían. Usaban el poder para beneficio propio. Aprendamos de esta perla. ¿Cómo usas el poder que tú tienes? ¿Cómo usas la autoridad que tienes? ¿Cómo usas la influencia que tienes? ¿Lo usas para edificar, para acercar a las personas, para dar a conocer al Dios vivo, al Cristo resucitado, al Cristo intercesor, al Cristo que viene? ¿O lo usas solamente para tu beneficio personal? ¿Cómo lo estás usando? Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de sus vanidades. Efraín es oprimido y aplastado, dice otra versión. Dios iba a usar a los paganos para castigar a su pueblo. Fue terrible, ¿verdad? Un pueblo pagano sometió a Israel, los asirios. Un pueblo pagano sometió a los judíos, los babilonios. ¿Por qué todo eso? Porque quisieron andar en pos de sus vanidades. Los profetas les hicieron ver sus pecados, pero ellos no quisieron. ¿Qué es vanidad? Vanidad es algo vacío, que no tiene fondo, no tiene significado. Pero muchas veces la gente va en pos de las vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Aquí Dios utiliza una figura gráfica que describe la declinación y decadencia gradual de la vida moral y espiritual de Israel. La polilla que come la ropa representa adecuadamente una destrucción lenta, pero segura. Como carcoma a la casa de Judá. Una destrucción lenta. ¿Es eso lo que hace el pecado en tu vida? Recuerda. Por ejemplo, las personas que están acostumbrados a ir a la iglesia los sábados, un sábado faltan, se sienten mal. Si vuelven a faltar el segundo sábado, ya no se sienten tan mal. Si el tercero y el cuarto siguen faltando, ya no les va a incomodar. Hasta que va a llegar un momento en que el sábado llega a ser un día más como cualquiera. Lo mismo sucede con los demás pecados. Lo mismo. Como polilla, como carcoma. Va consumiendo, va destruyendo lentamente. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no los podrá sanar ni los curará la llaga. Su enfermedad.
Judá e Israel se dieron cuenta de su declinación nacional. Sin embargo, en lugar de regresar a Dios para buscar ayuda, Efraín se volvió a Asiria. Se dice que Efraín buscó esa ayuda porque el reino del norte fue el primero en tener tratos con los asirios. Segunda de Reyes 15, 18. Efraín no tendrá sanidad, buscará sanidad. Cuando tienes problemas, ¿dónde buscas las soluciones? ¿Qué métodos utilizas para encontrar solución? Cuando te sientes mal, ¿a quién buscas? ¿A quién diriges tu mirada? La ciencia médica, Dios la ha dado. Dios da esas habilidades, Dios ha permitido que se desarrolle todo. La medicina es un instrumento, es un medio por el cual Dios puede hacer milagros en las personas, como sucede que a otras personas no les hace ni un bien. Pero siempre en los momentos de crisis, en los momentos en que falte la salud, en los momentos en que nos sintamos abrumados, levantemos la mirada a Dios. No busquemos a Jareb, busquemos a Dios. No busquemos ayuda externa, busquemos en Dios. Y Dios sabrá guiarnos, Dios sabrá encaminarnos. El pueblo de Dios desestimó la ayuda de Dios. ¿Y qué dice el Señor? No los podrá sanar. No los podrá sanar. ¿Cuánta gente cuando está deprimida se refugia en muchas pastillas? Hay gente que consume pastillas por meses, por años. Hay gente que no puede dormir y tiene que tomar pastillas para dormir por meses y por años. Refúgiate en Dios. Refúgiate en el Señor. Búscale. Es bueno que busques ayuda profesional, pero tu primera opción es Dios. Después de buscar a Dios, busca las otras ayudas. No sé si me dejo entender. Dios siempre en primer lugar. Y Dios utilizará a esas otras personas como instrumentos para ayudarte. Pero busca a Dios. No hagas nada sin Dios. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Como león, símbolo de un conquistador que destruye. Así como el león primero destroza su presa y después se la lleva, el pueblo de Dios sería primero desgarrado, hecho pedazos y después llevado al cautiverio. ¿Qué dijo Dios de Sennacherib? Cuando él estaba ahí todo orondo, autosuficiente, diciendo, desafiando al rey Ezequías, no sabes que yo te he llamado, no sabes que yo te he usado para esto y para esto. ¿Qué dijo de Nabucodonosor? Es mi instrumento, es mi siervo. Dios utilizó instrumentos humanos para dar una lección a su pueblo. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Andaré. Así como el león se dispone de su presa y después se retira a su cueva o caverna, el profeta representa a Dios como si volviera a su morada en el cielo, después de castigar a su pueblo con el cautiverio. Cuando el pueblo se arrepintiera de verdad como resultado de su angustia, entonces y solo entonces se encontraría a Dios, como Jeremías lo expresa tan bella y tiernamente en su profecía. Jeremías 29, 10 al 14. ¿Qué dice? En el 13 dice, me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón. En su angustia me buscarán. Pero, ¿qué se necesita? Hasta que reconozcan su pecado. Solo las personas que reconocen su pecado sienten la necesidad de Dios. Solo las personas que aceptan que son pecadores van a buscar un Salvador.
pero lamentablemente la gran mayoría ha sido tomado por el espíritu de fornicación. Busca ayuda en el Señor. Has empezado a normalizar el pecado. Sientes que el pecado ya no es pecado. Clama al Señor. Clama a mí, dice el Señor, y yo te voy a enseñar. Yo te voy a mostrar. Y así como el endemoniado gadareno, desde lo más profundo de su ser, clamó por ayuda al Señor, el Señor fue en su ayuda y lo liberó de la legión de demonios. Podemos ser liberados del espíritu de fornicación, pero tenemos que reconocer que somos pecadores. Tenemos que reconocer que necesitamos de Dios. Pon a Dios en primer lugar. Dale tu vida y permítele que Él obre cada día. Que Dios te bendiga. Amén.